Grupos celulares es lo que veremos en este momento, en este pequeño estudio. ¿Qué es un grupo celular? Un grupo celular es un grupo de personas de 6 a 15 individuos que se reúnen en una casa con el propósito de adorar, evangelizar, discipular, ministrar y tener comunión unos con otros. Ese es un discípulo. Las células son el mejor sistema para hacer discípulos porque a través de las células puede cumplir el propósito de la iglesia, lo que es adorar, tener comunión, el discipulado, el evangelismo y el ministerio, como lo marcan Hechos 2:42 al 47. ¿Pero por qué? ¿Por qué los grupos celulares? Porque Jesús mismo los usó. Mateo 8:14 al 15, Lucas 5:29, Juan 12:1 al 7, vemos en estos textos bíblicos vemos cómo Jesús iba a los hogares de las gentes y compartía con ellos. En las casas de las personas es un lugar apropiado para compartir el evangelio. Por eso es importante lo que son las células. Y también Pablo usó los lugares, usó lugares para hacer otras actividades que eran importantes, otros lugares donde se desarrollaban actividades, él también los ocupó. ¿Por qué? Porque en esos lugares es donde la gente se reúne, es un ambiente cómodo y neutro para ellos. Entonces esos lugares se pueden ocupar para llevar lo que son las células. Por eso mismo nosotros como cristianos debemos de desarrollar, porque Jesús y Pablo los desarrollaron. Y también porque ofrece protección a los nuevos creyentes. Provee un lugar donde el creyente se sienta acompañado y no abandonado a la deriva hasta que se enfríe. Y también estimula la unidad. La unidad no solo es el sentido de los grupos pequeños. La idea básica es que todos juntos estemos trabajando para un mismo objetivo. Por eso estimula la unidad. No solamente es el sentido de los grupos pequeños, sino que es donde se desarrolla el trabajo en equipo para lograr el objetivo. Y también desarrolla las habilidades y dones de quienes vienen a Cristo. Mateo 8:14 al 15, Juan 12:1 al 7. En los grupos pequeños, que son las células, ahí van a sentir la sensación de pertenencia y familiaridad, y permite que las personas practiquen lo que han aprendido acerca de la palabra de Dios y entonces pongan en práctica lo que son sus habilidades y dones espirituales que ellos tengan. Pero, ¿cuáles son las ventajas de las células? Las ventajas de las células es que cada miembro es un ministro. Una de las cosas importantes de la vida celular es que abre espacios para que todos los miembros desarrollen su ministerio. Y aparte, también los líderes son equipados y llamados a servir. El liderazgo nace de conocer íntimamente el trabajo de la iglesia local y de estar envuelto en el mismo. Y de ahí aprenden los futuros líderes. Y también cada célula se reproduce a sí misma. La misma actividad de la célula produce el fruto que lleva a reproducirse, o sea, la multiplicación de discípulos. ¿Y por qué? Porque no hay competencia entre las células. No va a haber competencia de que somos mejores y somos más, no, sino que va a llevar el mismo programa que los demás. Entonces es lo que estamos viendo de la importancia y también de las ventajas de grupo celular. Y también adora como una iglesia, porque es iglesia. La iglesia se fortalece en el trabajo de la célula, ya que ésta en su reunión adora y ora, la cual mueve a la iglesia. Pero ¿cuál es la importancia del grupo grande en la vida celular? Bueno, los grupos grandes son la iglesia. Los grupos grandes son la iglesia en la presencia del Señor, pero los grupos pequeños revelan a Dios en medio de su iglesia. Y vemos eso en el libro de Hechos, capítulo 2, donde la iglesia evangelizaba y testificaba luego de la venida del Espíritu Santo. Y los líderes son equipados y llamados a servir y todo ello. Entonces es lo que desarrollan en la iglesia. Es lo que hemos visto en este
en estos minutos sobre por qué los grupos celulares, qué es un grupo celular, las ventajas de las células y la importancia de un grupo grande en la vida celular. Ahora, veremos lo que son las clasificaciones de las células. ¿Cuáles son las clasificaciones de las células? En primer lugar están lo que son las estáticas o rotativas. ¿Qué significa eso? Que estas células funcionan en un solo lugar ya específico, establecido, y esto es una ventaja porque los que asisten ya saben dónde será, ya conocen la dirección, y también los nuevos que se invitan ya saben dónde existirá y dónde está ubicada cada casa. Pero también existe lo que son las regulares. Estas son formadas por todo tipo de personas. La variedad es característica de este tipo de células, ¿ok? Hay variedad, ¿no? Entonces se reúnen diferentes, ya sean niños, con adultos y todo ello. Esos son los regulares. Pero también hay que son especiales u homogéneas. Esos son grupos especiales donde nada más se reúnen solamente matrimonios, ya sean hombres o jóvenes, o solamente mujeres o profesionistas y todo ello. Estos son especial tipo de célula. ¿Cuál es el funcionamiento de la célula? ¿Cuál es el funcionamiento de la célula? Aquí vemos que el funcionamiento de la célula es que, ¿cómo debe de funcionar? Debe de tener un tiempo, su día. Día debe de ser pues parecido como, pues vamos a hacer tal día a la semana, tales días donde todos pues puedan concordar, pues tales día podemos y tenemos nuestra célula en tal lugar, ok. Y también la hora. Ese es cómo debe de funcionar la célula. Debe tener un tiempo, lo que es su día especial, y también debe tener su hora especial, la duración máxima. No debe de exceder más de hora y media, sino que también debe de tal hora, a las 7 de la noche, nos vemos tal lugar, entonces tal día. Y también pues lo que es la reunión. Se debe buscar la variedad en las reuniones y evitar así el aburrimiento y la monotonía, es lo que se debe de evitar. Pero también ahora, ¿qué elementos a desarrollar en la célula? ¿Qué elementos se puede? Es la adoración. La adoración y la alabanza preparen al ambiente para el encuentro con Jesús. Es lo que se debe de desarrollar. Y también la comunión. Este tiempo de comunión es donde pues comparte socialmente con la gente, se desarrolla un ambiente de amistad y compañerismo, buscando que cada persona se sienta cómoda y bienvenida en la célula. También el elemento que debe de llevar es la enseñanza. La enseñanza tiene que basarse bíblicamente, enseñar que Jesús es el que cambia vidas, y también centrarse en el discípulo, ¿no? En el discipulado, en el crecimiento de cada cristiano, lo que en verdad necesita. Y también los elementos es la oración. La oración, se debe de orar, que el Señor dirija la reunión, pero también orar por las necesidades de cada miembro y por la iglesia general, y también por los que aún no asisten, por los inconversos. También se puede llevar lo que son los testimonios, la motivación y la despedida. Los testimonios pues debe de ser con anticipación, máximo 5 minutos, debe de ser bien preparada y motivar a la gente que se siga reuniendo, y también pues despedir amablemente, ¿no? Pues ya nos vemos la próxima semana, que les vaya bien y todo ello. A ver, vamos a ver algunas sugerencias para la reunión semanal. La adoración, máximo 10 minutos de adoración, ¿ok? Con el grupo de alabanza. Comunión, máximo 20 minutos, hablar de una noticia, tener un refrigerio y convivencia con la familia. Oración, 10 minutos, orar por las necesidades del mundo o por las necesidades de los asistentes. Testimonio, eso es opcional, que puede ser máximo 5 minutos. La enseñanza debe durar máximo 30 minutos, pero ahí se debe de llevar una guía de lo que se va a estar enseñando como un tipo discipulado. Motivación, 10 minutos, de que vamos a evangelizar, hay que orar, hay que participar en el templo, y estas actividades motivar a que los hermanos participen. Y la despedida, 5 minutos, dar gracias por la asistencia, y también pues bendicen al lugar donde asistieron, dar las gratitudes y se despiden amablemente. Eso es como puede ser el programa en una célula. Es una sugerencia de una reunión semanal.
Pero, ¿qué debemos de evitar en cada célula? ¿Qué debemos de evitar? Evitando distracciones en la célula. El uso de aparatos electrónicos como celulares, eso puede distraer, uno puede estar enseñando, pero están con los celulares, eso se debe de evitar. Y también evitar lo que son las visitas de vendedores. El anfitrión de que va a prestar su casa, decir, tales horas todavía me busquen, vamos a estar ocupados, entonces, porque a veces empieza la célula y llega el vendedor y eso interrumpe, ¿no? Todo. Entonces también evitar eso, las visitas de los vendedores, decirle tales horas, todavía no me busquen, vengan a otra hora, ¿no? También viajes a la tienda, eso puede ser una distracción que, las familiares, es que no estamos preparados y cada rato están saliendo de la tienda o están apenas cocinando y todo ello, eso puede distraer mucho. Ahora, veremos sobre los miembros de las células. Todos los miembros deben de invitar por lo menos a 3 personas a que asistan a la reunión. No solamente todo en una semana, todos invitan, no, sino deben esforzarse que inviten a 3 personas en las reuniones para que así también practiquen el evangelismo, la invitación a reunirse también, de motivar. Y en eso consiste de motivar a los hermanos para que también se esfuercen de motivar tal vez sus amistades o sus amigos, familiares que asisten a las reuniones. Es lo que deben de ser los miembros de las células. Pero el facilitador, ese es el responsable. ¿Cuál es el trabajo de un facilitador? Su responsabilidad es todo el grupo. Son las actividades que se desarrollan, el encargado que lleve la palabra de Dios. Él va a estar enseñando, pero la enseñanza que va a llevar va a ser guiado por el pastor. Pues el pastor va a decir, este material lo pueden ocupar para su célula. Entonces, para que él no solamente haga lo que él bien le parezca. Es lo que debe de hacer un facilitador. Y también el facilitador en entrenamiento no solamente debe de ver que va a estar enseñando siempre, sino que también se debe de preparar los demás a otro miembro que también sea líder. Entonces ahí debe de participar en talleres de liderazgo, enseñarle cómo dar enseñanzas y todo ello, formar el futuro líder con conocimiento y práctica, dándole la oportunidad de participar en la célula, de cómo trabajar en el ministerio. También debe de ser lo que debe de haber, lo que es el secretario. Esta persona es la encargada de llenar el libro de registro secretarial. Y también el coordinador de adoración es el que va a estar motivando el alabanza y todo ello, pero no solamente en tiempos de reuniones, sino que debe de motivar a los asistentes de que la adoración es de todos los días donde quiera que estemos. Y también el coordinador de intercesión es el que debe de motivar a orar por los invitados, el que debe de motivar a orar por cada necesidad que haya o de visitar enfermos. Y el anfitrión es el que recibe en su casa, es el hermano que acomoda a los huéspedes, busca agradarlos. Ese es el anfitrión a quien se va a visitar, a quien ofrece su casa. Y también es lo que hemos visto en este momento y seguiremos viendo otros puntos, entramos ahora lo que son la multiplicación de las células. Para que una célula se multiplique tiene que haber visión. Tiene que haber visión, eso es importante. Para que una célula se multiplique debe de haber lo que es la visión. Y la visión es la capacidad de ver como realidad algo que aún no lo es, o al menos que no lo es todavía. Y eso vemos, ¿no? Que también como líderes debemos de tener lo que es la visión. Ver cuando Dios revela su gloria, presencia o voluntad en una forma sobrenatural, el ser humano lo comprende y entra en acción. Por ejemplo, Dios quiere, esa es la visión, Dios quiere que todos sean salvos. Ya entendí esa visión de Dios, ahora yo también voy a entrar en acción de evangelizar. Entonces, debe de tener visión lo que es una célula, pero también es necesario lo que es la visión pastoral. El pastor tiene que ser visionario, ver más allá, discernir lo que Dios quiere y tiene para él y quiere que se haga también, quiere que haga la iglesia. Entonces, si el pastor ve eso, lo que Dios quiere con la iglesia, entonces el pastor va a motivar a la iglesia a trabajar juntos para desarrollar todo ello, para actuar y lograr esa visión que se tiene. Y también es necesario orar por la multiplicación. Eso es de suma importancia, orar por la multiplicación.
Orar por la multiplicación es lo sumamente importante, que Dios toque corazones de los demás que no han conocido a Jesucristo en su corazón, para que también aquellas personas que se conviertan se vayan agregando al grupo celular. Y eso es humillarse delante de Dios, decir: Dios, tú eres el único que puede salvar, pero úsanos también a nosotros. Entonces, orar por su comunidad, por el país y también por la familia, y por qué no por la vida de uno, para que uno pues sea usado por Dios para la multiplicación de células. Pero tenemos que tener claro que Jesús, Dios, el Espíritu Santo es el que hace la obra de conversión. Ahora, ¿cómo preparar la multiplicación de la célula? ¿Cómo se puede preparar la multiplicación de la célula? En primer lugar, va a haber lo que es el periodo de la identidad. Esa primera etapa es donde los miembros de la célula descubren sus vidas como parte de un grupo, porque todas personas tenemos esa necesidad de pertenecer. Entonces, en las células se les da ese sentido de pertenencia a cada persona, a cada integrante que venga, que es alguien importante. Entonces va a sentir alguien: pues sí, ya pertenece a un grupo, qué bien, ¿no? Pertenece a un grupo cristiano, eso le va a ayudar. Entonces, es así como podemos decir que se prepara la multiplicación de células, que las personas que asistan deben de sentirse parte del grupo. Entonces, y de ahí viene lo que son el periodo de los ajustes. Aquí se exige la madurez del líder que aprenda a manejar los conflictos y a pastorear el grupo hacia la madurez. Entonces, ya se sienten parte del grupo. Ahora, el dirigente debe de empezar a ver sobre la madurez, empezar a ayudar a que los hermanos maduren en la fe y todo ello. Ahora, de ahí ahora viene lo que es la época del propósito. La época del propósito es que ahora cada miembro de la célula entiende el ser parte de ella. La crisis de identidad ha pasado. Ahora la idea debe ser: este es mi grupo y sin mi ayuda y participación esta célula no tendrá éxito. En esta etapa la célula se encamina hacia la madurez. Tiene que ver con el clímax natural, la multiplicación. Entonces, soy parte del grupo, también aporto. Entonces, podemos multiplicarnos. Y de ahí viene ahora la etapa prenatal. La etapa prenatal es donde no se debe de evitar decir: porque nosotros ya somos muy grandes y debemos de quedarnos como grupo grande. No, sino que la etapa prenatal debe de entender, si ya la célula está creciendo, deben de entender que no debe de solamente de crecer ellos, sino que debe de multiplicarse, debe de ver ahora otros nuevos lugares. Pero ustedes vienen tan lejos, ahora vamos a multiplicarnos, ahora vamos a buscar un hogar de ese lugar y vamos a desarrollar líderes que atiendan ese hogar, para que de ahí también, de esa colonia, se reúnen en esa casa. Entonces empieza a multiplicar lo que es la célula, el periodo, y viene lo que es el periodo de la cosecha. Se prepararon líderes, entonces se abre un nuevo hogar donde nuevas personas se van a empezar a congregar en esa nueva célula. Entonces eso es cómo trabajan. Se reúnen, crecen, pero no solamente crecen, sino ven por la necesidad de los demás. Entonces abren nueva casa donde se empezarán a reunir y así empezar a multiplicarse, y eso ayuda a preparar nuevos líderes que van a atender a esa nueva célula. Y la multiplicación se hará por parte de un proceso de bendición, no será separación por causa de condena, porque muchos es lo que hacen: nos vamos a separar de esta casa porque hay problemas. No, sino que la separación en la multiplicación de células debe ser de una buena manera. Es porque ya creció, ya son maduros y ya van a desarrollar otros hogares donde van a dar discipulado. No es porque tenemos problemas, ya no queremos asistir y nos vamos a reunir aparte, no, sino es porque ya son maduros, ya entienden bien, ya están practicando el evangelismo, están ganando nuevas personas, pero a esas nuevas personas no se le puede agregar a estas células, sino que se va a empezar a desarrollar nuevas células donde se les va a dar lo que es el seguimiento a esos nuevos cristianos. Ahora, ¿cómo sostener el crecimiento de las células? Con evangelismo entre los amigos y familiares. ¿Cómo podemos sostener el crecimiento? Entonces,
Cada persona que asiste a una célula tiene familiares o conocidos y amigos que no han conocido a Cristo. Entonces, el propósito también de las células es motivar a que los que asisten, los hermanos, evangelicen a sus conocidos para que también es lo que pueda ayudar a sostener a que las células crezcan y se desarrollen y se multipliquen. El evangelismo a los conocidos, eso se le puede hacer una invitación a la célula, visitar y orar también por los elementos que también sean ellos salvos. Y también las células deben usar todo tipo de evangelismo. Pablo, lo más importante para él era predicar el evangelio. El método aparecía de acuerdo a la oportunidad. No va a haber tal vez un método específico que todos lo deben de hacer lo mismo, porque cada circunstancia, cada persona es diferente. Entonces, sobre la oportunidad que se presente, manejar el tipo de evangelismo que tengamos para dar a conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque a consecuencia de una cultura centrada en el individualismo y aislacionismo, perdón, se debe buscar los medios de conectar las personas e invitarles a ser parte de la célula. Entonces, las personas necesitan de ayuda, necesitan porque muchos se sienten solos y todo ello. Mira, Dios te ama y todo ello, se le evangeliza. También nosotros tenemos grupos donde puedes ser integrado, entonces donde puedes también participar y todo ello. Entonces, eso va a ayudar a las personas, eso les motiva también. Ahora, el facilitador debe imponerse metas para célula. El líder que se propone metas para su célula tiene más éxito en su labor celular. Es importante que un líder tenga metas para él, su familia y grupos e iglesia. Un líder que no tenga metas pues no va a avanzar porque no ve más allá. Y también tenemos que entender, poner las cosas en las manos del Espíritu Santo. Tenemos que entender que en Él hay abundancia. El Espíritu Santo es el principal aliado. Él lo hará para que usted, lo que para nosotros es imposible. Tenemos que entender que no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, sino que es el Espíritu Santo el que va a obrar en la multiplicación de las células. Y por lo mismo también, como líder, el facilitador debe seguir creciendo en Cristo. Ya vimos que debe de ser el facilitador, debe de tener metas, debe ser visionario, también debe depender del Espíritu Santo, es el que hace la obra, pero también debe de seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, el discípulo debe de manifestar deseos de crecimiento, de desear lo que es la leche espiritual no adulterada, como nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Debe de ir en conocimiento, debe de prepararse, tomar cursos y todo ello, en conocer mejor su desarrollo también personal es importante. Y otra de las características importantes de un líder o facilitador es su santidad en carácter. Es lo que le va a caracterizar. Su santidad lo debe de desarrollar. Sabemos que no somos perfectos, pero el líder debe de esforzarse a presentarse bien delante de Dios, que no sea pues tachado en la sociedad, la cual puede intervenir en su ministerio. El líder debe tener a alguien que rinda cuentas, más que nada es el pastor, el líder de la célula que va a estar atendiendo una célula, pues él le va a dar pues ahora a rendir cuenta al pastor. Estamos trabajando, sí, estamos generando esta situación y todo ello. Entonces, porque si él no rinde cuentas, como que no va a hacer caso y no va a esforzarse y tampoco va a tener apoyo. Entonces es necesario rendir cuenta para que también tenga el apoyo del pastor. Y concluyendo, tenemos que entender que todo líder debe entender que el discipulado es un asunto de vida y por tal motivo el entrenamiento básico solo es básico. Necesita seguir creciendo y para ello usará los canales de crecimiento que ofrece la iglesia. El discipulado o lo que se lleva en las células es de suma importancia porque esto nos ayuda ahora como consejeros o como pastores. ¿Cómo nos puede ayudar este grupo de células que se desarrollan? Como lo dije anteriormente, esto nos va a ayudar como consejeros de estar más cerca con los hermanos, de conocer sus necesidades y también de fortalecer sus
sus fuerzas para que desarrollen su ministerio, y si están mal, pues uno está más cercano a ellos para darles consejo, para motivarles a parecerse más a Cristo. Y como pastor, esto va a ayudar en el crecimiento de la iglesia, porque si a muchas personas les da pena llegar a la iglesia, a la congregación, más si se les invita a una casa a tener un estudio bíblico, van a ir a esa casa porque sienten confianza con la persona quien los está invitando. Entonces de ahí se puede empezar a desarrollar el discipulado, que conozcan de Cristo, y de ahí empezar a involucrarlos en la iglesia. Entonces la iglesia va a empezar a crecer. ¿Cómo crece la iglesia? Pues teniendo células, porque las células son las personas donde los cristianos crecen espiritualmente y también en comunión con los demás hermanos, pero también hacen la obra de evangelismo a sus familiares, sus conocidos, y también el lugar donde estén empiezan a evangelizar esa zona. Entonces se convierten con la ayuda del Espíritu Santo. Esas personas se involucran en la célula, ya que se involucran en la célula, también se involucran en la iglesia. Entonces eso es muy importante. Como pastores debemos de tener en claro de desarrollar células en los hogares. Tristemente muchos no lo están llevando, pero es necesario lo que son las células, porque eso fortalece lo que es la iglesia en general. Es como cuando no podemos en una iglesia en general atender a todos, pero en una célula se le puede dar un especial cuidado a cada miembro de la iglesia. Entonces, y también, como lo digo, en consejería es de suma importancia porque estamos más en contacto y también llegamos a ser de confianza con aquellas personas para brindarles lo que es la consejería. Entonces, es lo que hemos visto en este momento y espero que haya sido de bendición. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.